Bueno, arranquemos con esto, así no les hago perder mucho tiempo. Eh, Algunos de ustedes ya se han inscrito, yo acá tengo los que ya eligieron tema. Denme un segundito y les comparto la página, así ven qué es lo que han elegido. Sí, yo no pude estar la clase pasada, pero más o menos viendo un poco la clase anterior y el tema me anoté igual. Igual lo tengo que investigar, así que no está de No, más, pero ya me está anoté en buenísimo, una. te va a venir bien. Bueno, escúchame, están bastante equilibrados. Yo hasta acá veo 11 respuestas, el grupo 2. Hay 4. De vuelta, el que menos eligieron, el de bioetanol. Si alguno de los que están con biodiesel se quiere pasar a bioetanol, lo pueden hacer. Les Yo me recuerdo que el paso, trabajo profe, yo práctico. me inscribí hoy, pero cualquier cosa me paso etanol, no tengo drama. Dale, vale, buenísimo. Me encantó. Así más que todo tenemos tema equilibrado. Yo después los trabajos se los voy pasando a ustedes. Consigna para trabajar. Repetimos lo mismo que hicimos en el primer trabajo práctico. Ustedes eligen el tema para trabajar y desarrollar. El trabajo que tienen que hacer es un trabajo de investigación en donde tienen todos los materiales que fuimos avanzando en todas las clases. Todas las clases tienen que tener dos materiales, que es la presentación más una guía de ayuda. Tienen para investigar en internet y aquellos que quieran y sepan trabajar con inteligencia artificial lo pueden hacer. De parte mía no hay ningún problema. Hago esta aclaración porque he respondido algunos mails en el primer trabajo práctico. Cuando digo que no hay ningún problema es que se utilice la inteligencia artificial para investigar y para sacarse dudas cuando uno no conoce el tema, pero no utilicen la inteligencia artificial para copiar y pegar la respuesta completa del trabajo práctico porque se los voy a rechazar. A algunos de ustedes les he pedido que lo hagan de vuelta. Entonces, utilicen la herramienta que es una genialidad, realmente está muy buena, pero para lo que es con una línea de soporte para que ustedes puedan tener más fácil la investigación y lo que tengan que hacer. Pónganle laburo propio, de manera que lo podamos tener y entenderlo para saber cómo funciona. Son tres temas bastante simples. La idea es que los investiguen, los desarrollen, mínimo 5 hojas para presentar, perdón, 5 páginas para presentar. Traten de ponerle algo propio, busquen imágenes, busquen lógica, traten de entenderlo al tema y después lo presentan. ¿Los trabajos lo pueden hacer en grupo? La respuesta es sí, lo pueden hacer en grupo porque entiendo que algunos proyectos lo trabajan en grupo. ¿La presentación es en grupo? No, la presentación es individual. Cada uno de ustedes me tiene que mandar un trabajo práctico separado. ¿Dónde me lo tienen que enviar? A mi casilla de correo electrónico, ahí se las paso al grupo para que ustedes me lo envíen. ¿Hasta cuándo lo pueden entregar? Fecha máxima 20 de julio, de acá a 3 semanas. Yo posterior a esa fecha lamentablemente no puedo recibir más nada porque tengo que pasar las notas. Entonces tienen 3 semanas para elaborarlo, desarrollenlo bien, con tranquilidad. Si tienen alguna duda saben cómo ubicarme, tienen mi teléfono, mi correo electrónico. ¿Dudas con esto? Son 3 temas nada más que pueden elegir. Y así está fácil. ¿Alguna duda? Clarita la cuenta. Clarita la cuenta, Perfecto. decía. ¿Quién es el que tenía el dicho ese? Clarita la cuenta. Nada, está fácil. Traten de aprovecharlo, muchachos, porque ya con esto terminamos el primer semestre y ya que en un mes estamos arrancando el otro semestre, que así traten de completar. Sé que no es mi única materia, ustedes tienen varias materias, por eso les damos el margen de tiempo para que lo puedan llegar a completar y hacerlo sin ningún tipo de problema. Yo me quedo acá. Esta hora la tengo asignada a ustedes, que así yo me quedo. Cierro el micrófono, pero queda la cámara prendida. Cualquier duda que ustedes tienen para encarar esto, para hacer algo, me dicen. ¿Estamos? Yo estoy acá. Bueno, gracias, profe. Listo, chicos. Nos vemos. Ahí, Ceci, yo me quedo acá hasta finalizar la clase, por cualquier cosa. Consulta tonta, profe. Dale, No hay Guille. Si cosa. bien, Dale, si bien Tonito. creo que lo había dicho en la clase, porque justo estaba viendo el video de la clase pasada, Sí. entonces el biodiesel es exclusivamente para motores diésel y el bioetanol para mezcla de combustión a nafta. Claro, porque son dos motores distintos. Uno es un motor por compresión y el otro es un motor por expansión. Y después el otro tema que tenés, también fíjate, si no sé qué tema elegiste, Del fíjate la etanol. definición de bueno, fíjate la definición de los combustibles, que ahí hay un lindo tema para meterse, ver que las características de cada combustible. Está Que toda la así justo información de internet. estaba viendo un video de una planta de acá creo que de Villa María, donde Sí. generan a través del maíz, y bueno, tiene Ah, también su Cabío. derivado. Sí, sí, los conozco. No, el taco puede ser.
Ah, no sé si es Última privada. La localidad. grande que está en la autopista acá vio. No, no, es una más chica, sí, creo que es el Taco, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama la localidad. Sí, sí, puede Y ser. bueno, ahí explicaba los subderivados que tiene, que lo usan también para el ganado y Claro, si para... vos haces, Y, digamos, como la que tiene mi María, lo que saca es burlanda, sí, que es un Burlanda, componente para alimentación animal. claro, y a su vez también tenían como biodigestor que usaban lo que sacaban para generar gas, y ese gas también lo usaban en la misma planta, como una generación. Claro, los que tienen algo así completo, ciclo completo, es un campo que está al norte que se llama, ay, no me acuerdo el nombre. Hay un campo grande que está acá al norte de la provincia, el Tilco, el Chilco, algo así es, que tienen los biodigestores y tienen la planta también para generar biocombustible. Pero Claro, sí, sí, está muy interesante el tema, muy, muy interesante. Que así y investigalo, eso, metele mano y claro, investigate. sí, y después, justamente lo que usted hablaba de la refinación de eso, que lo pasan por un filtro molecular, puede ser, porque lo tienen que vender a 99, coma y algo de pureza para venderlo a la refinería. Claro, el problema que vos tenés acá no es problema, en realidad son los requerimientos técnicos, es que por ley, por ley, vos tenés que entregar, digamos, en los surtidores que son de expendio público, tenés que entregar, de acuerdo a lo que dice la ley, hoy estamos en, creo que es un 12,5, yo no tengo la presentación acá, de biocombustibles dentro del combustible que se expende en la República Argentina. Entonces, para que una YPF, para que, qué sé yo, una Shell te acepte, si vos quisieras venderles a ellos, tenés que tener un grado de pureza bastante extremo. ¿Sí? Entonces, hay muchos requerimientos técnicos. Y eso lo que usted hablaba del corte, que se refería a que por cada litro de nafta va a tener un 12% de etanol. Exacto, exacto, es Ah, bien. obligatorio por ley. El corte ese es obligatorio por ley, va saliendo, digamos, había una ley acá que íbamos a ir hasta el 25%, esa ley después se derogó. No es que se derogó, llegó un vencimiento y se cambió una nueva ley hace unos años y hoy estamos en el 12. Pero lo habían modificado con un reglamento hace unos poquitos meses atrás y ahora se estaba viendo de modificar nuevamente. Lo que pasa que, ¿qué es lo que se busca con esto? Bajar, por un lado, el consumo de petróleo, de combustibles derivados del petróleo, y, digamos, generar un poco mejor la calidad respecto al tema del medio ambiente, y de paso, eh, si vos tenés un alto consumo en lo que es la generación de biocombustible, es una fuente de laburo bastante interesante. Entonces se plantearon una serie de créditos para cooperativas y gente que pudiera elaborar su propio biocombustible de manera de generar más puestos de trabajo. Eso ahí, fíjate en la presentación que yo les pasé, hubo una evolución muy grande cuando se liberó para llegar al 25% de biocombustibles. La cantidad de empleo que se generó fue impresionante, no solamente por el consumo interno, nosotros llegamos a ser el tercer exportador a nivel mundial de biocombustibles, ¿sí? En un momento, tercer exportador a nivel mundial. Entonces, por eso es que había mucho laburo en ese tema. Profe, Sí. Sí, no entendí bien qué es lo que hay que hacer con alguna de esas tres propuestas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Desarrollar un tema o desarrollar el tema que elijas, no un tema, el tema que vos elijas. Cualquiera de los tres. cualquiera de los tres? Hay que elegir un tema y desarrollarlo. Exactamente. Hacer como un proceso de investigación, algo así. Un poco lo que hizo Antonio acá mientras me preguntaba a mí. Entré a preguntarse el porqué de muchas cosas, porque guarda con estos muchachos que hay mucha fuente de laburo con esto, ¿eh? Y esto es dinámico, esto no es algo, esto es dinámico, esto está permanentemente en proceso. Hay que tomar como ejemplo algo real que esté funcionando en este momento o desarrollar solamente un tema de cada uno de esos temas. No, no, elegí un tema, uno solo y lo desarrollás. Y si lo podés asociar con algo que esté funcionando, un biodigestor o una planta de bioetanol o una planta de biodiesel, hacelo. Todo suma porque te va a servir a que aprendas más y que entiendas más el tema. Perfecto, profe. ¿Está? Profe, Sí. ¿en qué es lo que se genera más trabajo? O sea, ¿qué es lo que hace que se genere trabajo? Y el tema digamos, en lo que es la generación de puestos de trabajo es no con tanto las grandes plantas, sino con las pequeñas plantas que hay que se van generando de biocombustibles.
¿Por qué? Porque necesitas todo un desarrollo para hacerlas. Entonces, para hacer esas plantas, vos necesitas desarrollo técnico, necesitas desarrollo de gente, necesitas desarrollo de hasta albañiles que te hagan las obras. Si tenés que fabricar una planta de combustible. Una planta de combustible. Y lo interesante que nosotros, dentro de todo, estamos en una provincia, nosotros somos el primer productor a nivel nacional de maíz en Córdoba. Somos la provincia que más, de hecho, a nivel mundial, como si nosotros Córdoba fuéramos un país, creo que estamos en los primeros 10 productores de maíz a nivel mundial. De Argentina somos el más importante. Y la base del bioetanol es el maíz. Entonces, por eso vas a ver muchas plantas. ¿Sí? Es como que tuviéramos la posibilidad de estar, imagínense, ustedes vieron la riqueza que hay en Dubái y de otros países. Bueno, es como que si nosotros tuviéramos esa posibilidad. Lo que pasa es que hoy hay una competencia muy grande de los autos eléctricos y el pool del petróleo es siempre fuerte para presionar. Entonces, muy, muy interesante todo. Pero hay muchos ejemplos, busquen información en internet, hay empresas que, bueno, de hecho EPEC tenía un proyecto antes de los autos eléctricos de que todos sus vehículos funcionaran con biocombustible. Y ahora con los autos eléctricos migró un poco la política. Pero hace unos años atrás la política era esa, 100% bio. Y de hecho hay algunas chatas que andan con los logitos de biocombustible. Entonces es bastante interesante el tema. Bueno, gracias. No, no, por favor. Consulta, profe, al aumentar Sí. el porcentaje de corte, ¿hay que modificar algo en los motores? ¿Afectan algo los motores mientras mayor es el porcentaje? Los motores varían de acuerdo a una característica. Si vos te fijás, hay motores que son, por ejemplo, ¿Qué es los lo que motores explicaba para lo de E2, bioetanol al eso? 100% tienen un nombre especial. Yo no tengo la presentación acá, Ujú. pero no me acuerdo el nombre. Tienen un nombre especial, motor 100% compatible con bioetanol. Y si no, lo que tenés que fijarte es en la codificación del combustible. En teoría, para los motores actuales que tenemos, nosotros creo que tenemos el M25, P25, que es para el 25%. Hoy los motores deberían funcionar sin ningún tipo de problema. O sea que no es nomás mezclar, sino tiene que tener un cierto porcentaje. Había, claro, o sea, si la pregunta es, che, ¿podemos usar 100% biocombustible? La respuesta es sí. El motor que es el 100% compatible es el Flex. Ahí me acordé. Son los Flex Fuel. El Flex trabaja con un 85% de biocombustible sin ningún tipo de problema. Y después hay otros motores que son los E100. Los motores E100 pero son motores ya más preparados, no tanto para vehículos de calle, sino son motores para la industria, son motores más grandes. Son motores parecidos a los convencionales, pero trabajan pura y exclusivamente con etanol. ¿Por qué no podés usar el motor común con un biocombustible como el etanol? Porque el etanol es un elemento muy, muy corrosivo. Entonces vos tenés Mm. dentro del motor muchas piezas que son aluminio, goma, plástico, y si vos le metés etanol directo, las matás, las destruís. En un plazo muy corto el motor se corroe y se destruye. Entonces, si vos te fijas en Brasil tiene una línea muy interesante de producción de etanol. De hecho, arrancó en la misma época de Alfonsín con nosotros y hubo una diferencia. ¿Cuál fue la diferencia de por qué Brasil adelantó tanto en biocombustible y nosotros no? Pura y exclusivamente la política. Independientemente de la política, porque esto, yo siempre digo, no tenemos que mezclar política en la clase, pero lamentablemente sí, porque el caso de los biocombustibles se maneja por ley. No podemos tomar decisiones de lo particular, a excepción que ustedes digan, bueno, yo tengo 20 camiones, 40 camiones y me quiero armar una planta de biocombustible. ¿Lo puedo hacer? La respuesta es sí, lo podés hacer, nada te lo impide. Pero la mayoría del consumo que tenemos, más del 98% del consumo de combustible que nosotros tenemos en el país, es por expendedoras. Y esas expendedoras tienen que trabajar bajo lo que dice la ley, que en este momento creo que el corte, como les decía antes, creo que está hasta el 2,5, si no me falla la memoria. Entonces, esa es un poco la lógica que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Yo creo que
estoy buscando en mi memoria, pero yo creo que era hasta el 10 y el 15%, hasta un E15, los motores actuales te lo soportan sin problema. Bien, Fíjate, te dicen, el combustible te dice Nafta Super E15. Cuando te venden algún combustible que te dicen Nafta Super E15, te está diciendo que el 15% de esa nafta está hecha con biocombustible. Ese está. es lo que uno tiene que prestar atención. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Más o menos se clarificó un poco. Sí, 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 ya me va orientando cómo llevarlo. Dale. Al que le gustan los autos, la mecánica, bueno, investigue el tema de los motores y me mande eso como trabajo, yo se los acepto. ¿Sí? Yo lo que quiero es que Sí, investiguen, que les guste el tema y investiguen ustedes. sí, en su momento cuando hacía automodelismo llevaba el combustible, era etanol con aceite de castor, era una mezcla para los motorcitos y Para funcionaban bajar, pero con lo que eso. pasa es que esos motores, claro, tienen unas revoluciones. Sí, ¿Y qué son hacía? 7000 vueltas. ¿Automodelismo o aeromodelismo? Automodelismo. Automodelismo. Eran, sí, sí, tenían como auto de rally, pero en la escala un octavo. He visto unas carreras de esos autitos. Sí, levantan 70 kilómetros por hora, así que imagínense. A un No, amigo lo agarró en una recta a 70, pesan 7 kilos y le partió la pierna. sí, te quebró la pata. Sí, una bala. Claro, sí, sí. Bueno, mira qué linda experiencia. Qué bueno. Bueno, chicos, vamos, yo te quedo acá. Cualquier duda, me Listo, profe. consultan. Dale. Bueno, profe, gracias. Profe, ahí me surgió una duda de cuando estuvo hablando recién. Sí, te Em, escucho. el cambio de las políticas para la mezcla de combustible Sí. eh, tiene que ver, bueno, un poco con las ideologías también, pero ¿en qué se basan para... Sí, que es mezcla de un montón de cosas, pero yo creo que más que todo, más que ideología, es todo presión de los pools. Y mira, te doy un ejemplo que a veces no tiene que ver con la política. La principal ley que nosotros tuvimos de biocombustible, que creo que fue la 26735 o algo así, no me acuerdo bien el número, que fue la que hizo que generó una expansión terrible, que en todos los pueblos del interior vos encontrabas cooperativas que empezaban a producir biocombustibles, fue durante el gobierno de Cristina Fernández. Entonces yo decía, bueno, los kirchneristas apoyaron el biocombustible. Y en el gobierno de Fernández, esa ley se tumbó y se levantó la ley que tenemos actualmente, que es la que bajó, en ese momento estábamos al 25, lo bajaron al 5. Se destruyó la industria de generación de biocombustibles, se destruyó de un día para el otro porque se dejó de operar. Entonces vos me decís, che, ¿es ideológico? Y yo te digo, no, porque un gobierno de la misma lógica ideológica generó un montón de industria y después cuando volvió al gobierno las destruyó. Yo lo que creo que se destruyó en ese momento por una presión del pool del petróleo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que esto, como siempre les digo, el tema de biocombustible es muy diferente al biogás. Porque vos del biogás decís, che, me quiero poner una planta de biogás en tu casa, empezás a generar basura y la tirás y vas a tener biogás. Es decir, no hace falta mucho para generar biogás y nadie te obliga a que controles, sí, tendrás que tener las medidas de seguridad, pero es algo que vos podés hacer sin ningún tipo de problema. El biocombustible, no. El biocombustible, en lo que es el expendio, vos tenés que seguir la reglamentación. Es decir, y acá la mayoría de los vehículos se manejan por combustible. Ahora está en boga un poco el tema de los híbridos y el auto eléctrico, que le ha bajado un poco la lógica a los biocombustibles. Pero la reglamentación es una ley, se basa en una ley nacional, que es la ley de biocombustibles. Yo no me acuerdo el número, pero la busco, mira, te digo. La del 2006? La del 2000, ¿qué año estamos? 2020, 2026. No, la más nueva fue la del 21. La del Ajá. 2006 fue la que generó, que es la que Sí, digo yo, que creo que es no me acuerdo el número ahora, pero esa ley fue la que generó la explosión de biocombustible y se empezó a fabricar y nos convertimos, gente, para que tengan idea, nos convertimos de cero
En menos de 6 años nos convertimos en exportadores, cubrimos toda la demanda del país, pasamos a ser exportadores y pasamos a exportar y ser uno de los principales exportadores a nivel mundial. Y la ley que está ahora es la del 20, que te dije recién, la del 21. 2026, la del 2021, que es la 27640. Esa, en teoría, hasta de acá 4 años, va hasta el 2030. Y ahí está fijado el 12%. Fíjate, la ley anterior lo fijaba el 25%. Ujú. Pero hay una reforma para este año, hay una reforma que se está planteando eh, que, que hay mucha movida para modificar esa ley este año, ¿sí? Para llevarlo arriba de un 15 y se está hablando, y algo que es muy importante, lo que yo alcancé a leer del proyecto, es que se está hablando de una desregulación parcial y libre comercialización para las ventas, creo que era a partir del 15%. Entonces eso le iba a dar la posibilidad, por ejemplo, suponete, Cooperativa Cruz del Eje, por decir un ejemplo, decía, bueno, che, yo tengo la posibilidad de armar una planta, listo, vos podés expender. Entonces, por eso les decía, guarda con esto, porque si vieron este gobierno el perfil que tiene. Entonces, si guarda que si esa ley sale la modificatoria de la 27640 y se libera el mercado para los biocombustibles, guarda con eso, porque se viene una movida que me es interesante. Por esto que les decía, por el tema del maíz. ¿Sí? No se olviden, vamos a un ejemplo sencillo. Camiones, producción agrícola, la cantidad de tractores, cosechadoras que hay dando vueltas para poder producir, ¿con qué se alimentan? Gasoil. ¿Cuánto está el gasoil hoy? 2000 y pico, ¿no? 2400, 2500. 2.400, 2.600 lo pagué la otra vez yo. Ujú. Bueno, imagínense ustedes si le damos la posibilidad de que toda esta gente empiece a consumir, como hay una planta que está en Endesa, en vez de que hay un productor que tiene una planta que producía para sí mismo, ¿qué pasa si le empezamos a dar la posibilidad de que esta gente empiece a consumir o generar su propio combustible? Ojo, ¿eh? Profe, una Mm. pregunta que me surge ya de la clase pasada y la anterior. ¿Tenemos Gallina. un costo aproximado del biocombustible? O sea, de cuánto le vamos a bajar el costo al consumo total, por ejemplo, de una empresa que consume X cantidad de litros de gasoil y tiene la posibilidad de transformar, por ejemplo, el maíz en ¿cómo se llama? Sí, combustible, bioetanol directamente. Bioetanol. Bioetanol. ¿Tenemos más o menos un costo de cuánto se podría bajar el precio de ese gasoil de 2.500? No sé si me entienden. Si conviene Te digo, económicamente o conviene vender maíz. mira, en realidad, yo lo comenté esto, el precio conviene porque la materia prima tenés primero un costo subsidiado de flete, estamos muy cerca. Nosotros de punta a punta en la provincia, ¿cuánto tenemos? ¿400 kilómetros? ¿Qué tenemos Sí, de sí, punta a sí. punta? Claro, eso No, explicaba por por ahí eso un se productor calcula el que costo con total. 500, Entonces, 500 ahí ya kilómetros a tenés un puerto. por eso, tenés una evaluación a tener en cuenta. El segundo tema, que el maíz para el mercado interno tiene retenciones, con lo cual vos lo estás pagando un 20% menos que el mercado. Por eso explotaron tanto las productoras de bioetanol, porque el costo es bajo, no tenés que pagar un flete. Si vos tuvieras que mover petróleo, tenés que pagar el flete de donde lo traigas hasta Argentina. Acá tenés un costo de flete chico. No existe, no existe, estamos hablando de 400 kilómetros, que también es caro, pero no existe comparado con el otro. Y el otro tema es que el valor de tu materia prima, al tener retenciones, la pagas un 20% menos de la que paga digamos, el proyecto internacional. Sí. Entonces, ahí tenés una o dos variables. Ahora, si vos me decís, "Chi, ¿cuánto costaría hoy? ¿Cuánto cuesta un litro de bioetanol para producir?" La verdad, no, lo puedo googlear y buscar, dame un segundo.
por ejemplo, cuando decíamos que, a ver, un litro de aceite de soja, ponele, ¿cuánto podemos hacer? ¿Podemos hacer un litro de biodiesel? La relación es casi un litro, sí. Es por Sí, eso, yo había escuchado el otro día que era casi un litro. sí, sí, casi un ¿Cuánto litro. estará, cuánto estará el litro de aceite Mira, de... estoy buscando, estoy entrando ¿Cuánto está el acá litro de en aceite en la. el supermercado los que van a comprar? Mira, estoy acá en la Secretaría, en la Secretaría de Energía del Gobierno, que entré a la página directa. Sí, Para el uso industrial regulado hay un precio oficial, ¿sí? Para sí. las refinerías está 1.000 pesos, 1.023. Me estoy fijando en la página del gobierno. El litro de Eh, aceite. el litro de bioetanol, Ah, perdón, debí estar. el litro de bioetanol. Y el bioetanol de base azúcar está en 937 pesos. Se me hizo Eso es, un lío. eso es el precio oficial. Entonces imagínate si, o sea, ese es el precio que dice digamos que sería el costo, el valor que vos tendrías del combustible, tomarlo como referencia. Si, pongamos un promedio, 1.000 mangos, entre uno y otro, entre 1.023 y 937, pone 1.000 mangos más o menos de precio, de promedio. Ahí eso sí. Entonces imagínate, si vos decís un tipo, un tractor grande, una cosechadora, un camión que te consume una guasada. No sé cuántos litros yo nunca tuve camión, no conozco los números de combustible, pero imagínate vos, estamos 35 hablando litros de por kilómetro. claro, imagínate 1.000 de base contra 2.000 y pico, 2.400, por ahí que está el otro gasoil, Sí. mucha, es mucha la diferencia. Bueno, yo voy a investigar el tema precios, profe, entonces. Investigarlo, por eso a mí me encanta gente que utiliza esta lógica para investigar porque le sirve, ahí es donde le sirve realmente las mates. Y che, ¿realmente cuánto cuesta? ¿Cómo lo busco? O sea, fíjate, el precio regulado está en la Secretaría de Energía. ¿Sí? Ese es Bueno, precio oficial. Yo entré ahí directamente y ahí figura. bueno, perfecto. ¿Listo? Listo. Por mí, toma ya. Vamos, hemos aprendido, hemos hecho una clase hoy casi. Casi. Profe, una consulta. Es más, ¿sabes lo que me estoy fijando? Eh, te están ofreciendo en Mercado Libre bioetanol para los fogoneros. Ajá. Mira vos. Eh, Eh, sí, sí, para las estufas. Es alcohol, básicamente es alcohol. Lo estoy viendo No, en vi Mercado que Libre. Abrí la página de Mercado Libre, me fijé. han salido también unas cocinas que son tipo que tienen una tolva de aceite que va por goteo y queman eso. Y le meten eso, sí, mira vos. Mm. O sea que ahí tenés otro mercado para trabajar. Ujú. Mira, y estoy viendo bastante oferta acá en Mercado Libre. Sí, se le comentó también a un compañero por el tema del pellet y ya lo está buscando, lo está investigando, así que quedó encantado con tan poco pellet, el poder Y el calorífico que tiene. pellet, mira, yo les aconsejo si quieren hacer algo, el otro día lo estábamos viendo, yo estuve el sábado, estuvimos con Mauro, lo ubican a Mauro, ¿no? El profe de ustedes, Sí, sí, sí. sí. Mauro Galvani. Bueno, el sábado estuvimos tomando ya los proyectos finales de la sede de San Francisco. Y estuvimos hablando varios temas, varias cosas. Hay unos grupos, han hecho algunos grupos, algunas cosas muy, muy lindas, muy interesantes. Unos colectores de aire caliente que están buenos. Yo ya me lo que digo, préstamelo, me lo quiero llevar a mi casa. Le digo. Y después otro grupo que yo era el que le había propuesto que viniera a darnos una charla, pero lamentablemente el feriado ese que apareció al medio nos complicó todo, que era la gente que hizo el biogás, el equipo de biogás para los colegios. Pero hablando, me habían comentado los precios que habían visto en China para traer las peletizadoras. Guarda, investiguenlo también el tema, si alguno, bueno, ya hemos visto la parte de pele, pero si alguno de ustedes le quiere hacer pele, guarda con las máquinas que están ofreciendo en China porque están más que interesantes los precios. Por supuesto hay que tener materia prima para hacerlo. Y el tema de pellet, el tema del bioetanol,
Yo no sé dónde están viviendo ustedes, donde yo vivo no tengo gas natural. Cada bajada de leña a mí me cuesta 200 lucas el camioncito de leña. Es todo un tema el costo de la leña en invierno, que así, ojo con estas cosas. Es para entrar a Sí, pensar. sí, la verdad que está bueno, por lo menos impresionante el pellet en las estufas, cómo funciona. Rinde mucho más. Sí, 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 sí. Y el tiempo que dura en la gasificación que tiene, dura un montón. claro, sí, sí, va a tener un valor calorífico muy, muy alto. Pero es todo, son todos negocios que hoy en Argentina no están tan explotados. Se están empezando a ver, es decir, estamos muy acostumbrados a la leña cuando tenés mucha leña, pero cuando empieza a faltar la leña, ¿con qué te calefaccionas? Electricidad no es ni tan barata ni tan cara. No es, de última, yo creo que debe ser lo más barato para calefaccionarse, pero hay que hacer bien el número, ¿no? Sí, y ahora con el tema esto de la ley fría que van a sacar, hasta el gas va a ser más caro, así que Sí, sí, es cierto. Es todo un tema. Pues hay que buscar, hay que ir viendo todas estas alternativas que se van planteando. Y esto que les decía que yo había leído, que me pareció muy interesante el tema de los biocombustibles, porque si se desregulaba el mercado, iban a aparecer seguramente un montón de posibilidades de laburo, con gente que tuviera mínimamente idea cómo manejarse y saber de qué se trata todo. Profe, una consulta. Sí, sí, estoy acá, dale. Estaba leyendo ahí con respecto al tema del poder calorífico de lo que es la biomasa y Sí, me sale la opción, estoy con el tema del biodigestor, me sale la opción de que se puede mezclar, qué sé yo, caña, una caña específica pues, por el poder calorífico que tiene, con, qué sé yo, guano de vaca y aumentaría el porcentaje de poder calorífico. ¿Es viable, no es viable? sí. Sí, lo que, digamos, vos para hacer biogás. Sí, sí. Sí, lo que vos tenés que buscar es que se produzca el proceso de fermentación, de biodegradación. Básicamente es eso. Entonces, todo lo que acelere la biodegradación te lo va a acelerar. Uno de los problemas que estuvimos viendo, por eso digo que estuvo muy interesante la charla que tuvimos este sábado en San Francisco, era el tema del frío. Porque una cosa es todo lo que planteamos de la teoría y decimos, che, vemos, le ponemos, como bien decís vos, le pongo caña, le pongo esto. Bueno, el tema del frío, estábamos analizando con números reales, el tema del frío retarda la generación de biogás aproximadamente o sea, entre 10 y 15 días, no una hora. En los días de mucho frío, si yo pongo en marcha una planta y empiezo a generar en verano, en una semana, 10 días máximo, estoy generando biogás. La misma planta, la misma, exactamente la misma, con los mismos componentes, si ustedes la ponen en marcha ahora en estos días, 40 días, para que empiece a producir biogás. La generación es mucho más lenta. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene menos poder de consumir y de generar fermentación, entonces no genera el biogás. Y lo que se le suele echar, que estaba bueno, era un inoculante, pero no un inoculante químico, sino un inoculante natural, y de esa manera se aceleraba la generación de biogás. Em, ya les digo con qué lo hacían, para generar un buen laburo. Eh, Pero eso no se tenés podría, qué sé yo, como una opción que se había hablado en su momento, qué sé yo, un termotanque solar con un revestimiento a la vuelta de ponerle, qué sé yo, una manguera y mantenga la temperatura. Lo que se suele hacer más que eso es, porque vos lo que tenés que, digamos, lo que tenés que lograr es que tenga una cierta temperatura a donde se produce la biodigestión. Entonces lo que se suele hacer es generar esos biodigestores en lugares donde vos le generes un sistema tipo adiabático, es decir, algún tipo de cobertura, de manera de tratar de mantener la temperatura adentro. ¿Sí?
porque si vos dejás que se te enfríe el biodigestor, te empieza a bajar la generación. ¿Sí? Entonces eso También, tienen que tenerlo en cuenta. también se podría usar, qué sé yo, en época de invierno, una parte del gas que genera para calefaccionar un poco lo que sería, qué sé yo, para recubrir lo que son los biodigestores, Sí, sí, también es un buen uso. Sí, sí. Lo que pasa es como que para mantener la temperatura, qué sé yo, claro, igualmente lo, será lo que poco, no pasa es es que tampoco. el biodigestor, digamos, el concepto del biogás, vos lo tenés que analizar. Si lo analizás por el solo hecho de generar gas, no le da bola. ¿Por qué? Porque en realidad el gas que generás tiene una calidad que es inferior a un gas que vos podrías conseguir, qué sé yo, en garrafa. Ahí entra primario también el tema del costo. O si tenés red natural, evidentemente ni te sirve en biogás. Vos el tema del biogás lo tenés que ver desde el punto de vista de tres partes. Primero, retirás material que es un material que te puede generar problemas de, si querés, de salud o de mal olor o lo que vos quieras del ambiente. Lo convertís en un material utilizable como biogás y generás, y el tercer punto que tenés que tener en cuenta, generás después, ay, ¿cómo se llama? Fertilizante. Que eso es clave. El fertilizante que se genera de una planta de biogás es fabuloso. Eso lo mandan directo a las quintas. Entonces, vos tenés que medir el ciclo completo, ¿sí? El ciclo que es el que te genera, que vos generás con el biogás. Así que es un proceso anaeróbico en general para el ambiente y que Sería un doble genera mucha propósito. riqueza. Tenés que analizar todo, no puedes analizar el coso. Y los inoculantes que había, ¿cómo haces un inoculante natural? Por ejemplo, bueno, me retaron el sábado porque dije mierda. Y el otro chango que estaba dijo bosta y también nos retaron. Dice, bueno, utilicen palabras. Pero bueno, la bosta de vaca es uno de los elementos que más más rico en bacterias. Vos tenés que buscar elementos ricos en bacterias, ¿sí? Y si vos una bosta de vaca la diluís, suponete que usás el gas que componés, y en vez de diluirla en agua, la diluís en agua tibia, generás mucho más rápido. No es que generas más gas, generás mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se degrada mucho más Claro, lo rápidamente. potencia. Exactamente. Potenciar la vida. No te olvides que vos estás tratando con un elemento vivo. La bacteria es un elemento vivo que vos lo que querés es que no se muera. Entonces, vos necesitas que esa bacteria consuma el estiércol, o la mierda, o la caca, como le quieran decir, y te lo convierta en gas. Vos necesitas que esa bacteria viva. Entonces, y esa bacteria vive más con más alta temperatura. Entonces, vos tenés que tratar de que tu biodigestor esté, yo creo que el rango térmico ideal está en el orden de los 30 a 40 grados. Por arriba de los 40 grados el biodigestor tiene una curva, el biodigestor viene abajo, empieza a producir 30, 30, 40, se estabiliza y si vos le aumentás la temperatura, hay algunas curvas de medición, busquen en internet, cuando le aumentás arriba de 40 no es que mejora más, sino todo lo contrario, se estabiliza y empieza a bajar. Entonces ese es el área donde vos tenés que hacer que trabaje. Entonces, temperatura como la que tenemos nosotros, suponete que tenés un biodigestor y lo tenés con un sistema diabático pobre y días como hoy que arrancás con 3 o 4 grados bajo cero, se empasta mal, la producción del biogás se te va para abajo. Estamos trabajando con Gracias, elementos profe. vivos.
Luz, no, Luz no, Luz la de Winca. Eh, Ceci, ¿me escuchás? ¿Cómo, Guille? ¿Me estás escuchando? Sí, Bueno, perfecto. Listo, estamos en hora, estamos en condiciones. Nos ok, liberamos. Dale, yo después te paso perfecto. los resultados, cualquier cosa nos vamos hablando. Chicos, los Bueno, dejo, buen dale, descanso, buenas vacaciones para todos, nos vemos seguramente en el otro semestre. ¿Sí? Cuídense. así Cualquier Listo, es. duda saben profe. cómo comunicarse. Chao, chao. Y un Listo. gusto. Chau, Nos Guille, vemos. Nos vemos, chau, profe. Chao, chicos. Chao, chicos. chao. Hasta luego. Buenas vacaciones. Muchas gracias. Chao, chicos, ustedes igualmente. Adiós.